Muy bien, señores, vamos a trabajar hoy lo que viene siendo una de las áreas de la matemática que muchas veces es considerado como una ciencia aparte de ella y que utiliza la propia matemática para poder realizar lo que vienen siendo construcciones de fórmulas, obtención de valores, interpretación de datos y sobre todo lo que viene siendo la predicción a partir de pequeñas muestras que provienen de una población y con ello pues entonces estimar sucesos o vamos a decirlo así, algunos solución de problemas que nosotros estamos viendo que como parte social están ocurriendo. En este caso vamos a hablar de la estadística. La estadística es una ciencia aparte de la matemática que usa la matemática pues para poder recolectar datos, organizarlos, realizar predicciones o lo que viene siendo análisis de poblaciones a partir de muestras. Ahora, la estadística es una ciencia joven, sí, y es una ciencia que ha tenido como que muchos huecos durante toda esta era académica y de ciencia y tecnología, debido a que empieza por ahí de los romanos cuando existían lo que eran vamos a decirlo así, los ejércitos, y pues tenían que llevar un conteo de cuántas personas estoy mandando a la guerra o cuántas personas estoy mandando al frente. Entonces lo que normalmente hacían era, los encerraban en pequeños cuartos y veían toda la gente que entraba. Ya sabían cuántos soldados daban allá adentro y entonces empezaban a salir por bloques. Y no sé, mandamos 3 bloques, ¿no? Pero cada bloque son 500 soldados. Ah, entonces estoy mandando a 1500 personas. De ahí, algunos ya utilizaban por medio de las tablillas lo que era un conteo de cuántas veces sucedían los eclipses, cuántas veces sucedían los cambios de la luna, cuántas veces salía la luna llena y todo ello, ¿no? Y todo era grabado en tablillas de arcilla. Eran como que los primeros documentos estadísticos que existieron en donde los datos se empezaban a recabar y bueno, pues estos serán plasmados para más adelante poder utilizarlos y poder decir, mira, si han pasado tantas lunas y ocurrió esto, entonces esperamos que después de tantas lunas o tantas noches pase esto. Y sí llegaba a suceder, porque bueno, nos damos cuenta, lo que viene siendo la naturaleza de nuestro universo, de nuestro planeta, ¿no? Pues sigue un ritmo en algunos constantes y en otros no. Digamos que esa parte en donde quedan las cosas al azar, que es lo que la matemática no analiza en sí, porque pues, la matemática es exacta, son valores exactos, son valores que no cometen errores, por así decirlo. La estadística y la probabilidad se dedican a esa parte en donde, bueno, yo como matemático no te puedo dar un resultado exacto, pero puedo realizar una predicción con un margen de error permitido. Ah, entonces es donde tiene que surgir alguien que me explique cómo es que esto sucede, de qué forma y sobre todo, cuáles son las herramientas útiles para poder medir ese error que se comete y que no sea tan sustancial, ¿ok? Porque al final, si estoy haciendo algo y voy a cometer un error muy grande, pues la verdad no tiene caso que se haga, ¿ok? Bien. Ahora, la estadística es muy importante debido a que trabaja muchas veces lo que es la parte social, las ciencias sociales, psicología, derecho, la parte de la educación. ¿Por qué? Porque muchas veces los análisis que se tienen que hacer son sobre respuestas que no esperamos que sucedan o que esperaríamos que suceda, pero no sabemos con qué tanta frecuencia. Ahora, esto se debe también a que pues existen muchos cambios en lo que vienen siendo los análisis que se hacen y pues siempre hay que estar como que a la par de ellos y estar actualizando para saber qué es lo que está ocurriendo y en qué medida esos cambios están afectando los resultados que anteriormente ya se tenían. Como por ejemplo, en algunos casos política monetaria utiliza la estadística para poder decidir cómo es que estamos teniendo el Producto Interno Bruto, cómo es que está haciendo la inflación, cuántos porcentajes es lo que tiene que subir, por qué tendría que subir demasiado, qué compensación teníamos que utilizar para poder hacer que la canasta básica a lo mejor no se encarezca, o si se encarece, bueno, cómo tendría que afectar también lo que es subir el sueldo o el salario mínimo de los trabajadores para que puedan también hacerse de esa canasta básica sin verse tan perjudicados. En una empresa, por ejemplo, nosotros queremos agarrar y decir, oigan,
quiero, por ejemplo, dar a conocer un producto. Vamos a dejarnos en mercadotecnia, ¿no? Quiero dar a conocer un producto. Ok, ¿a qué población quiero llegar? Población es parte de lo que viene siendo la estadística. Pero no puedes hablar de toda la población. Vas a trabajar entonces con una muestra. Ok, ¿cuál es la muestra significativa de la población? A partir de ello empiezo a hacer un análisis de le gusta, no le gusta, es muy grande, es muy caro, el color, el sabor, si es un producto que se va a consumir, si es un servicio de primera necesidad, la gente lo pagaría, cuánto sería lo máximo, si yo le ofrezco algo más, si ya hay en el producto, qué es lo que yo doy como plus para que el cliente pueda yo acapararlo y sobre todo pues pueda consumir mi producto, porque esa es la finalidad de ello. Si nos vamos en la parte de dinero, por ejemplo, yo quiero hacer una inversión, tengo, no sé, 2, 3 millones de pesos, quiero invertirlo en la bolsa de valores, y la otra es, bueno, ¿cómo puedo diversificar mi dinero? Esa palabra diversificar lo que nos da a entender es cómo yo puedo repartir mi dinero en diversas inversiones de tal manera que, uno, obtengan la mayor ganancia posible, dos, obtengan la menor pérdida, porque en una inversión en un momento ganas, en un momento pierdes. ¿De qué manera, por ejemplo, si voy a tener pérdida y ganancia? Porque puedo ganar en todos, así como también puedo perder en todos, pero a lo mejor en algunos voy a ganar más que en otros, y en otros voy a empezar a perder. Entonces, ¿de qué manera puedo yo compensar esa pequeña pérdida que hay? De tal manera que, uno, no pierda de más, dos, lo que yo gane se compensa con esa pérdida, pero todavía tenga yo más ganancia. ¿Ok? Entonces, ahí parte de lo que es la econometría entra. ¿Ok? Porque son modelos de regresión lineal múltiple. Porque no estoy nada más trabajando con 1, 2, 3 variables. Estoy trabajando con a lo mejor 10 carteras de inversión y dices, bueno, aquí cuál es la mejor. ¿De qué manera puedo yo combinarlos de tal forma que las ganancias sean máximas, las pérdidas sean mínimas y pues esto sea constante, ¿no? Sobre todo por el tipo de cambio, tipo de cambio de la moneda, en las situaciones globales que están ocurriendo. Porque sí, dicen que las finanzas es su preocupación, si un día estás bien, órale, le metemos, y cuando estás triste lo vendes todo, lo rematas, suele pasar, ¿ok? Las grandes empresas han perdido justamente por esos arrebatos. Entonces son de las cosas que pues también se tienen que considerar, aunque no se pueden controlar ni tampoco medir a gran escala, ¿ok? Entonces, digamos que la estadística tiene un juego muy importante en la actualidad, debido a que ahorita todo es datos, análisis de datos, grandes bases de datos, y pues esas bases de datos las tenemos en lo que viene siendo pues los servidores de algunas empresas como Google, Netflix, Amazon, Mercado Libre, tu propio celular. ¿Por qué? Porque lo que hacen es medir qué tanto puede impactar lo que viene siendo tus gustos, tus preferencias a través de un objeto móvil o un aparato electrónico, el cual va recabando toda esa información. Incluso puedes sacar hasta un modelo de ti. Es decir, de todo lo que se ha recopilado, sí, viene algo llamado inteligencia artificial y genera, no sé, una persona virtual de ti, o sea, tu clon virtual, el cual puedes estar platicando con ella y puedes decir, ah, mira, somos compatibles. Sí, pero lo que no sabes es que es una computadora que ya tiene un poco de conciencia, que ya empieza a hacer interconexiones entre lo que vienen siendo pensamientos palabras, ¿no? Que van generando como una especie de red por allá, una red neuronal, la cual pues lo que hace es pues tratar de hablar como un ser humano. O sea, tú dices, ay, estoy hablando con mi mejor amigo, nada que ver, a lo mejor es un bot, a lo mejor es una persona de inteligencia artificial, es un robot. O sea, la tecnología está avanzando demasiado, de tal forma que, uno, ya puedes simular un día completo tuyo en tu vida cotidiana. Dos, ya te puede decir qué es lo que quieres ver, qué te gusta ver en la televisión, y te lo pone. Tres, te está haciendo la vida tan sencilla que hasta con un solamente tronido de dedos, aplauso o silbido, la luz se enciende, se apaga, se activa tu alarma, se desactiva esto y demás cosas, ¿no? A ese grado hemos llegado, pero todo esto ha sido a través de datos. ¿Ok? Un libro que les recomiendo por allá que ustedes lean pues son los Numerati, en donde te dice específicamente cómo Google, cómo Netflix atraen toda esta información, y al momento, por ejemplo, de encender tu pantalla te dice,
con un 90 y tantos % de probabilidad, es muy seguro que esta te guste, ¿no? Pero también Google te dice, basado en tus búsquedas anteriores, pues te recomendamos esta información. Y si sucede, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre tratan de estar un paso adelante del ser humano y tratar de que, pues bueno, digan, esto es lo que le encanta, pues vamos a dárselo y sin ningún problema, ¿no? Ok, entonces ahí es donde entra parte de la estadística. Pero bueno, ¿qué es la estadística en sí? Pues es la ciencia que se encarga de la recolección, organización y tratamiento de la información. ¿Okay? Entonces, vamos a decirlo así, recolecta, organiza, presenta, ¿ok? Y voy a poner uno más que vendría siendo predice. Ahora, la estadística se divide en dos grandes ramas, lo que viene siendo la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Estas primeras tres corresponden a la descriptiva porque lo que quiere hacer es describir un conjunto de datos, mientras que esta se refiere a la estadística inferencial. Porque lo que quiere hacer es hablar de una población, pero a partir de algo llamado muestra. Ya que a veces la población es demasiado grande, sigue creciendo, no tiene fin, es muy caro hablar con todos ellos, bueno, entonces tomo una muestra significativa, hago su tratamiento estadístico y lo que éste me diga, automáticamente yo lo puedo decir acá. Pero, digámoslo así, para poder brincar de acá a acá, pues sí necesito trabajar algo llamado teoría de probabilidades. ¿Por qué? Porque, como les había ya comentado, la estadística, una vez que te presenta información y tú quieres predecir, tienes que tener un margen permisible de error. Entonces esos márgenes permisibles pues son probabilidades y son porcentajes, ¿no? Mira, es con un 5% de error, el famoso más menos tanto por ciento, te lo da este. Entonces este tiene las herramientas probabilísticas para poder tomar toda la información que yo tengo aquí, que ya organicé, ya recolecté y ya presenté y ya resumí, porque incluso es una de las cosas que se hacen, tratarlo junto con esto y entonces ahora sí, voy a combinar los dos y voy a empezar a hablar de lo que viene siendo inferencias. Voy a inferir sobre una población a partir de una muestra, ¿ok? Bien, ahora, la estadística inferencial, pues bueno, la estadística como tal, pues siempre se va a basar de lo que viene siendo la población, como ya lo había puesto acá, que es el universo o el todo. Por ejemplo, en mercadotecnia, mi población, a lo mejor voy a sacar un nuevo refresco, pero es pensado para niños debido ahorita a cómo están con las etiquetas de tiene grasas, sales y todo ello, ¿no? Mucho azúcar. Entonces a lo mejor voy a pensar en niños que van en la primaria que son de 6 a 12 años. ¿Ok? Pero pues, estamos de acuerdo que en México hay miles de millones de personas, entonces dices, no voy a hablar todas. Y de ahí, ¿qué porcentaje corresponden a estos niños? Entonces, pues dices, voy a trabajar una muestra, voy a lo mejor agarrar algunos estados, los más densos o los que más consumen refresco, voy a agarrar un porcentaje de los niños, vamos a decirlo así, en esta edad, y pues bueno, pues les voy a aplicar una encuesta y a partir de ahí voy a empezar a obtener mi información. Si esto funciona, entonces pues procedo. Si veo que no, entonces pues, no tiene caso. En términos de una gráfica, pues si esta es mi población, entonces esto de aquí vendría siendo mi muestra. La muestra siempre es un subconjunto del todo o de la población como tal. Muy bien. Ahora, si yo voy a empezar a trabajar, yo ya tengo mi problema, yo ya sé qué quiero estudiar, qué información quiero tener, qué problemática estoy viendo. Y aquí quiero hacer una aclaración, la problemática va acorde a la ciencia que estamos trabajando. Si estamos en el área de psicología, pues a lo mejor queremos ver comportamientos, rasgos de una persona, comportamientos sociales, es cómo voy a abordarlo. Para la parte de lo que viene siendo, por ejemplo, los negocios o la administración, pues ahí ya, por ejemplo, encajonadamente lo que viene siendo la mercadotecnia, pues dice, si yo quiero analizar un producto, entonces tengo que ver qué características del producto quiere la gente y si lo llegan a querer, pues si estarían dispuestos a consumirlo y cuánto sería lo máximo y cuánto lo mínimo. De tal forma que aún
que ellos me presenten el valor mínimo que pagarían, pues ya se cubra lo que viene siendo gastos administrativos de producción y todo lo demás. Ahora, ok, ya tengo mi muestra y la pregunta es, ¿cómo obtengo mi información? Bueno, pues la información relativamente se puede obtener de varias maneras. Una, pues esta es a través de la más común que nosotros hemos usado y que usamos a cada rato, pues es una encuesta. Voy a salir a preguntar a las personas, voy a hacer un forms, bendito Dios tenemos la tecnología y no necesitamos ahorita exponernos con la gente para que nos podamos obtener respuestas a lo que queremos. Obviamente que sean preguntas que sí puedan contestar, porque si hay algunas que de plano, ¿sabes qué? No puedo porque esto es prohibido o lo tengo, ¿cómo se dice? Por cuestiones de seguridad de la empresa, pues no te la puedo dar, o yo como persona, como te voy a decir cuánto gano, no. Entonces, hay formas de poder obtener esa información. La otra es una entrevista, que también con la tecnología podemos hacerlo a través de una videollamada. La otra corresponde a la observación. Y la última y la más pesada, el censo. Sí, las dos primeras pues es directo. Nada más que la encuesta es un conjunto de preguntas que la mayoría de las veces son preguntas cerradas, ya sé qué respuestas puedo obtener y son las únicas que espero. Es muy poco probable que tú le pongas otros, porque cuando le pones otros hables más el panorama, a menos de que sepas que pudieran darte una cierta cantidad de respuestas limitada. Que sí existen, sí hay preguntas en donde puedes hacer eso. La entrevista es directo, pero la entrevista aquí tiene dos como que posibilidades, ¿no? Una entrevista que vendría siendo de tal manera que es la que se va dando, o sea, yo te voy preguntando y tú me vas contestando, se va extendiendo. Y la otra es una entrevista, vamos a decirle entrevista abierta, ok, yo me vienen a entrevistar, yo no sé qué me van a preguntar y conforme me vayan preguntando yo voy explicando. La otra es una entrevista cerrada, ya me dieron las preguntas, yo ya las respondí de manera propia, entonces ya sé que le voy a responder a la persona, cuando me hagan las preguntas necesarias, ok. Ese evita que no se extienda todo. La observación no es directo, es ver qué está ocurriendo y tomar apuntes de todo lo que está pasando. ¿Ok? Normalmente los documentales de la vida salvaje son observaciones. ¿Ok? Lo graban todo, conviven con ello, no se meten porque no es parte de, porque lo que nosotros queremos ver es cómo está reaccionando y qué es lo que está ocurriendo. Y digamos que el censo pertenece a estas dos, pero del censo es el único que se aplica a toda la población. Por eso, en México, cuando se hace por parte del INEGI el censo poblacional, se hace cada 10 años y tarda como 6 meses, 8 meses. Ahorita con la pandemia casi ya duró un año que se está haciendo, pero bueno, es parte de, porque como hay cosas que no podemos controlar, y bueno, el censo lo que hace es tratar, ahora sí, con el mínimo error posible, de hablar de toda la población en ese preciso momento y que los datos duren lo más extendido que se pueda para otra vez volver a hacer otro censo. Es lo que yo les comentaba. Imagínense, censar a toda la nación o censar una muestra. ¿Qué es más barato? ¿Qué es lo más tratable, ¿no? Y sobre todo, si somos un grupo pequeño que vamos a procesar información, imagínense procesar toda la información en México, a que digas, no, ¿sabes qué? Mejor voy a mi supermanzana, a mi manzana, a mi colonia, a mi calle, a mi cuadra, como ustedes le quieran decir, y pues nada más le pregunto a ellos y trabajo con ellos. Entonces, sí se puede hacer. Bueno, una vez que tú decides qué es lo que quieres hacer, de qué manera vas a buscar la información, pues bueno, ahora viene lo más interesante. Para poder construir esto, pues hay que pensar primero en lo que son las variables. Ok, en sí vendría siendo, ¿qué es una variable? Bueno, pues una variable en sí es lo que se quiere analizar. Voy a ponerlo de esa forma. Lo que se requiere analizar. Sí. Muchos de nosotros, cuando nos hablan de la palabra variable, pensamos en álgebra. Ah, mira, es la X, es lo que no sé, es lo desconocido. Sí, sí tiene que ver con ello. Porque yo defino la variable, o sea, yo digo, quiero analizar precio del producto, ¿no? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Entonces,
La variable es dinero o precio, o sea, lo que estarían dispuestos a pagar. Le llamaría X, sí, porque no sé cuánto es lo que esperaría yo de respuesta, pero a lo mejor, o sea, yo les puedo dar un rango, no sé, si estoy hablando de un jugo, a lo mejor entre 5 y 8 pesos. Entonces, mi variable es dinero, sé las posibles respuestas entre 5 y 8 pesos, pero lo que no sé es cuánto en realidad me van a decir. Y sobre todo, si lo van a querer pagar o no, porque es válido que te digan, no, no lo pago. Ah, entonces también es una respuesta que yo no me esperaba. Bien. Ahora, tipos de variable que existen son dos. Tenemos lo que es la variable, vamos a decirlo así, cualitativa y cuantitativa. Ok, la variable cualitativa es aquella que mide cualidades. Por ejemplo, color de ojos, tipo de cabello, religión, nacionalidad, sexo, grado académico, ¿qué podríamos decir? Talla, si hablamos de chico, mediano o grande, ok. Son respuestas en donde es una etiqueta que yo recibo como nombre, como respuesta, perdón. Por ejemplo, color de ojos, verde, azul, miel, avellana, ¿no? Todos los colores que hay. Tipo de cabello, por ejemplo, rizado, chino, hay unos que le dicen quebrado, lacio, ondulado, o sea, es una etiqueta que me están dando. Pero cuando hablo del cuantitativo, lo que yo voy a obtener como respuesta es una cantidad cuantificable, números, va. Aquí sí decimos lo que se pueda medir, lo que sea medible. Es decir, que me regrese un número como respuesta. Hashtag estoy midiendo, ahí está. Lo que sea medible, edad, peso, estatura. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque podemos hablar de estatura, podemos hablar de altura, como que son sinónimos, pero a veces cuando decimos, oye, ¿cuál es tu altura? Oye, ¿qué tan alto eres? ¿No? Mucho, poco. Ahí la respuesta ya se vuelve cualitativo. Pero si decimos estatura o cuánto mides, ahí mi respuesta es cuantitativa. O por ejemplo, cuando hablamos de peso, peso bajo, peso medio, peso alto, sobrepeso, extra, super, sobrepeso, eso es cualitativo. Pero si yo digo, oye, ¿sabes qué? Pesas en kilogramos, ahí ya me lo estás volviendo cuantitativo. O sea, sí hay que tener muchísimo cuidado de qué manera voy a etiquetar lo que vienen siendo mis variables. Por eso es muy importante siempre definirlas en un principio para saber en cuál de estas dos encaja, y si encaja en el cuantitativo, en qué otro tipo de variable lo va a hacer. Y ahorita lo voy a mostrar. Okay. Edad, peso, estatura, ¿qué otra cosa podríamos hablar? De salario, no sé, litros de agua consumidas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea medible, no sé, promedio de calificaciones durante la preparatoria, el tiempo que te tardas en resolver un examen, a lo mejor tiempo que te tardas en resolver la evaluación diagnóstica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimas posibilidades que tengo al momento de hacer este tipo de cosas, ¿no? Bien, ahora, resulta que las variables cuantitativas, todavía se subdividen en dos tipos más. Una que llamamos discreta y la otra que llamamos continua. ¿Ok? En discreta, normalmente los valores que yo voy a estar esperando son valores enteros, o también le podemos decir valores puntuales. ¿Como cuál? Por ejemplo, edad, años cumplidos. No voy a preguntar meses, no voy a preguntar cuántos días llevas, no. Años cumplidos, 15, 20, 30, 40, 55, es puntual. Podríamos preguntar litros de agua. ¿Ok?
Ok, estoy hablando de litros, 1 litro, 2 litros. ¿Puede haber el 1.1? Sí, si yo digo cantidad de agua consumida, o sea, si no lo especifico. Normalmente se especifica lo que viene siendo la unidad en la que estoy trabajando, ¿no? Que puede estar aquí en continua, sí, es lo que yo les decía, depende de la interpretación que ustedes le den. ¿Esta podría estar o no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos preguntar que sea completamente exacto? En cantidad de, no sé, hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Ahí no puedes decir 1.5 si la señora está embarazada, no ha nacido, no es contabilizada. Esa es otra de las cosas que también tenemos que cuidar, ¿no? Que es muy específico. No podemos nada más dar la respuesta así, porque sí. Cantidad de hijos, mascotas que tienes en casa, cantidad de carros. Y fíjense, cantidad, siempre son cantidades. Ahora, en la continua, aquí tenemos valores infinitos en un intervalo. Y uno diría, a ver, ¿aquí pueden ser infinitos? Sí, sí pueden ser infinitos, pero son contables. Aquí no los puedo contar. Por ejemplo, la cantidad de números que hay entre el 0 y el 1. O sea, del 0 al 1 está limitado. Pero, ¿cuál es la cantidad de números que hay allá? Es infinitamente grande. Por ejemplo, hora de entrada. Cuando tú checas tu hora de entrada, o sea, te marca hora, minuto y segundo. Y si tienes un máximo de 10 minutos, ¿cuántos valores numéricos hay o cuántas posibilidades hay de checar la entrada en esos 10 minutos? Es infinito. Por ejemplo, distancia. Podríamos hablar de todo lo que sea con respecto al tiempo. Aquí sí podríamos poner salario, porque si ustedes revisan los estados de nómina de cualquier empresa o de su empresa o su propio comprobante de nómina, pues es pesos con centavos, pesos con centavos. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la cantidad de ISR que te descuentan, a todos los descuentos que tengan. Como es proporcional, como es un porcentaje, pues se considera 2 decimales. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a los tipos de cambio, el dólar, si ustedes van al banco, estos trabajan 11 dígitos. O sea, tú cuando vas a hacer tu cambio de dólar, tú dices, no, güey, pues voy a cambiar $100. Ah, pero son, ¿qué? 21.20, ¿no? Entonces 21.20 por 100 ya tengo mi dinerito. Pero ¿qué pasa cuando viene un extranjero empresario y dice, oye, voy a hacer una transacción en dólares, lo tengo que convertir a pesos? Imagínate que nada más tuviera esos 2 dígitos. No, como son millones de dólares que se llegan a trabajar, entonces el banco tiene que compensar todo eso y la verdad son 11 ceros o sea, son 11 dígitos que tú tienes después del punto decimal. Entonces significa que pagan todavía más por ese tipo de cambio. Y así va a suceder en todo el mundo. Entonces, ese es continuo. Bien, ahora, ya que conocemos cuáles son los tipos de variable que hay y yo empiezo a definirlos y a partir de ahí, pues entonces empiezo yo a realizar mis preguntas, pues bueno, viene la parte en donde dice, ok, ¿y de qué manera los voy a medir? ¿En qué nivel van a estar situados? Ok, vamos a decirlo así. Existen 4 tipos de niveles de tratamiento de la información. El básico es el que le llamamos nivel de, ¿cómo se le conoce? Nivel de datos. El primero se le conoce como nominal. Como su nombre lo dice, es nada más el puro nombre de lo que viene siendo el dato, la variable que yo estoy analizando. ¿Ok? Es una etiqueta, como por ejemplo color de ojos. Solo obtengo la respuesta y punto. No tiene un orden jerárquico, no hay un ordenamiento. A lo mejor el único ordenamiento que yo voy a hacer en la tabla es mediante lo que viene siendo el orden alfabético, que también es válido, no pasa nada. Luego, después del nominal, pues tengo algo llamado el que viene siendo ordinal. Ahora, digamos que estas etiquetas ya empiezan a tener un orden jerárquico. Como por ejemplo, cuando evalúan a su maestro, ¿no? O sea, tú lo evalúas y dices, ok, ¿cómo fue la clase de tu maestro? ¿Cómo ha sido las clases de tu maestro?
Luego empezamos, ¿no? Excelente, bueno, regular, malo, pésimo, que se muera, que lo atropelle un carro, perdón, que lo orine un perro, que le caiga un rayo 3 veces y luego se voltee su carro y donde está volteado vaya el perro y todavía lo orine, ¿no? O sea, a eso me refiero con jerárquico. Ahora, a partir de allí empiezan a salir, pues, dos más, ¿no? Que viene siendo el de intervalo y el que viene siendo el de razón. Ok. ¿Cómo funciona el de intervalo? El de intervalo es porque existe una unidad de medida la cual me dice qué tan alejado o cercano estás de de algo en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la temperatura, pues el cambio entre un grado de temperatura y otro es eso, de 1 grado, ¿ok? Si yo hablo de la temperatura como tal. ¿Okay? La temperatura es un ejemplo de intervalo. La talla de la ropa es un ejemplo también de intervalo, porque por ejemplo, pasar de talla chica a talla mediana es 2 tallas, ¿no? Son 2 unidades. Entonces, ¿y qué sucede, no? Mientras más grande sea la talla, o sea, mientras más grande sea el número, mayor es la talla, más grande es el objeto. Mientras más pequeño sea, más pequeño es el objeto. Ahora, en la temperatura, mientras más alta sea la temperatura, más caliente es. Mientras menos temperatura tenga, más frío se vuelve. Aquí hay una parte muy importante que es el cero. El cero aquí juega un papel en donde aquí el cero sería ausencia. O sea, nadie contestó. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con personas de la edad entre 15 y 20 años y ninguno de 17 años me respondió, entonces aquí significa que el cero fue ausencia de esa respuesta. Aquí no. El cero es un valor medible, por ejemplo, 0 grados. Si estamos hablando de la talla de la ropa en las mujeres, yo sé que existe algo llamado la talla 0. ¿Ok? No significa que no existe esa talla, sino que sí existe y es una medida muy particular. De ahí talla 1, talla 2, hasta la talla no sé qué. Entonces, fíjense bien cómo por intervalo funciona. Ahora, existe un cuarto más que se llama razón. También se le conoce como proporción. Por ejemplo, si yo hablo del salario, aquí lo que yo puedo hacer es una comparación. Por ejemplo, entre 2 sueldos. A lo mejor uno gana 100 y el otro gana 10. Entonces, aquí la comparación que yo puedo hacer es que el sueldo de la persona 1 es más alto que el de la persona 2. ¿Por cuánto? Por 90. Ah, pero también puedo decir, la persona 2 gana 10 veces más que la persona 1. Esa es una proporción. ¿Ok? Aquí no hay un intervalo porque no es de un peso, sino, no sé, la razón por la cual gana 100 o gana 10, pero sí puedo yo decir que, mira, a lo mejor esta persona trabaja menos, trabaja más que esta y por eso gana 10 veces, qué sé yo. O sea, podemos hacer ese tipo de análisis. A eso se refiere con los tipos de nivel de análisis que se le conoce como razón, intervalo, nominal y ordinal. Y en algún momento ustedes podrían decir, oigan, y resulta que el intervalo es como hacer la tabla de distribución de frecuencias por intervalos. Sí, es el mismo entendimiento, nada más que en este caso quiero hacer una aclaración. Cuando estamos hablando tablas de distribución de frecuencia por intervalos, es porque nosotros construimos el intervalo y le damos esa medida o unidad prioritaria, ¿no? O sea, que digo 5 unidades, 6 unidades, 10 unidades, ¿no? Nosotros la proponemos, ¿va? Y procuramos que todos los intervalos tengan la misma longitud. Aquí ya es una variable cuya respuesta ya está perteneciendo de por sí a un intervalo. Por ejemplo, peso podría caer aquí, porque el peso te dicen, si pesas de tanto a tanto es peso bajo, de tanto a tanto es peso normal, de tanto a tanto peso medio. O sea, ya están los intervalos preestablecidos. En cambio, en una tabla de distribución de frecuencia, nosotros establecemos todavía esos intervalos. Entonces, señores,
Aquí está lo que viene siendo la primera parte. Sí, es teórico, es en algunos casos un poquito fastidioso, pero bueno, si nosotros logramos entender toda esta parte de aquí, lo que viene después, que es ahora sí la chamba de arrastrar el lápiz, utilizar un software y todo ello, pues bueno, ya se hace más sencillo. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Ok, después de esto ya lo que vamos a estar viendo es trabajar con los intervalos, trabajar con los valores numéricos, crear tablas gráficas y empezar a calcular estadísticos. ¿Qué se puede utilizar? Tu libreta, Excel, algún tipo de programa, SPSS, StatGraphics, Minitab. Normalmente nos basamos en Excel porque es lo que todos tenemos, al menos en la casa, ya sea desde una computadora con Windows, ya sea una computadora con iOS o desde tu propio celular. Ahorita ya estoy viendo que ya lo están dando gratis, al menos la versión básica, y te permite hacer desde gráficas, las operaciones, trabajar las tablas, hacer operaciones entre celdas y todo ello. Eso pues nos ayuda a nosotros a poder determinar pues ciertos conceptos estadísticos que sí necesitamos tener. ¿Ok? Bien. A partir de aquí ya la parte teórica como que acaba. Sí vamos a tener parte teórica y lo que viene siendo en parte práctica, pero es más práctico que teórico. Ya lo que sería más teórico es la interpretación de los datos pues a partir de los resultados que nosotros obtengamos. Pues señores, muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado este videito, suscríbanse, denle click en la campanita y recuerden nuestros patrocinadores, Casio, Universe Toys y Steph Arkham. Estamos viendo en el próximo video, chao.